título era El trauma psicológico, manifestaciones en la pandemia de la COVID-19. No cabe duda de que Rosa Mariana Brea, que fue la encargada de pronunciar esta conferencia, es una de nuestras especialistas en trauma y duelo, que ha estado reflexionando todo este tiempo y pudo sintetizar en una hora todo un balance de los fenómenos psicológicos que están ocurriendo. Y quiero decir que es oportuno hablar de todo esto, querida Carmen, porque ya avisábamos al principio de la pandemia que se iban a ir viendo las consecuencias psicológicas. Sobre todo se ven más cuando hay una calma. Y entonces como los hospitales no están colapsados ahora, mucha gente se disocia y no sabe que lo que está presentando obedece a veces a un trauma que se ha instalado o a otros síntomas. Voy a resumir muy brevemente un par de puntos. Tú hablabas ahorita del tema de la temperatura. Mira, una de las cosas interesantes que apuntaba Rosa Mariana Brea es que ahora mismo estamos haciendo un duelo por el cambio climático. Muchos de nosotros estamos viendo que el cielo azul ya es difícil verlo, que los huracanes son cada vez más frecuentes y mortíferos. Y bueno, en fin, un panorama general muy inquietante. Hay unos altos niveles de ansiedad, muy altos, Carmen. 264 millones de personas con altos niveles de ansiedad. Una ansiedad que además en Estados Unidos se reportaba mucho más alta en estudiantes universitarios. El 60% de la población mundial ha presentado o está presentando ansiedad y depresión. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Si no estamos ya más calmados, no salió la vacuna. Mira, precisamente ella decía que esas contradicciones, esta bipolaridad que hay entre los negacionistas, que ayer moría uno de los negacionistas norteamericanos, precisamente de la COVID-19, y aquellos que a veces puede ser que hasta pequemos de alarmista, en ese otro lado yo me ubico, pero que a veces más vale prevenir que lamentar. Yo a veces creo que es mejor pasarse en precaución. Y ella señalaba todos esos componentes de esa angustia. Por un lado, esas contradicciones en las informaciones, en la necesidad y el deseo de controlar el virus, la ansiedad ante la muerte o la enfermedad y el contagio de seres queridos, que nada más hay que pasar por ahí para uno saber cómo se le enfría el estómago y el alma, todo lo que significa el proceso de las pruebas, que la tomografía, que qué dice el neumólogo, que si lo intubaron, que si no lo podemos ver, ¿no? Una ansiedad también a los que no han confrontado una enfermedad de forma directa, de volver a una normalidad desconocida y de seguir teniendo en algún sentido la vida suspendida, en stand-by, sin saber muy bien a qué nos abocamos. Los epidemiólogos están hablando, Carmen, de que ayer hablaba con uno de ellos, con sus cálculos matemáticos que no están inventados. Se prevé que para octubre tengamos otra ola. Y no es de extrañar, sobre todo si se abren las clases. Yo no estoy opinando si se deben abrir o no. Yo no soy quien para llegar a decir eso, pero cuando vemos que hasta en los hospitales, clínicas, la gente no se pone la mascarilla y se molestan cuando tú les recuerdas que hay que ponérsela, pues cabe esperar, y hay todavía un segmento importante de la población que no está vacunada. En algunos sitios apenas se ha empezado la vacunación, pues es previsible que con lo muy cansados que estamos, volvamos a vernos en una situación dura como Puerto Rico, que prácticamente acaba de cerrar, y otros países que están confrontando una ola fuerte. Yo le hice una pregunta que Rosa Mariana tuvo la gentileza de dejar en un audio, que me imagino que José lo tiene en Q. Yo le dije, ¿por qué, Rosa Mariana, supone un trauma la pandemia? Y ella, con un esfuerzo mayor que el que hizo en la conferencia, nos graba un audio breve tratando de responder esta pregunta. La experiencia de la pandemia ha significado para muchas personas una paralización interna debido al gran estrés, un estrés yo diría que crónico, que han vivido alimentado por la incertidumbre, por una serie de pérdidas tangibles e intangibles que se han vivido, y ha provocado realmente un estado de alerta, de hiperexcitación y de ansiedad
que si no se procesa adecuadamente, esta experiencia puede llevar a un duelo traumático, a una experiencia traumática, porque el trauma es eso mismo, es la paralización de las personas que no pueden procesar sus emociones, sus sentimientos por algún evento sobrecogedor. Puede ser un evento externo, pero en el caso de la pandemia tenemos más de un año viviendo situaciones de un estrés crónico, como estaba explicando, que no permite que las personas puedan dormir bien, descansar, procesar sus emociones, entran en muchos conflictos con los demás y además sumado a todas las pérdidas, no solamente pérdidas de seres queridos físicas, sino también pérdida de una vida que ya no va a ser igual que antes. Es una normalidad diferente, que eso es lo que muchas personas le ha resultado muy complejo aceptar, o sea, sus niveles de afrontamiento, tal vez porque han tenido situaciones de mucho estrés antes de la pandemia y vienen a vivir esta experiencia tan inesperada, tan abrupta, que nos trajo tantos cambios y que nos lleva tanta incertidumbre todavía en el futuro y que nos trae también situaciones paralelas, como ahora qué va a pasar con los niños en la escuela, qué va a pasar, que si usted dice que sí se necesita otra vacuna, o sea que todavía estamos viviendo un tiempo de mucho estrés y todo eso, si no se procesa adecuadamente, nos lleva a una experiencia traumática. Y fíjate lo que ella señalaba, ese concepto de que el trauma a veces se produce a migajitas, porque algo que dura 1 año y 5 meses, en ese tiempo pasan muchas cosas, ¿no? Y a veces, fíjate algunos de los síntomas, tensión muscular, aumento de latido, disociación o negación de lo que está pasando, que es lo que estamos viendo en mucha gente, está en negación total, y a veces las propias autoridades contribuyen a eso. Un sentimiento de desesperanza, de inmovilidad, otras personas están hiperactivas, expresiones exageradas de las emociones y también cambios abruptos en el estado emocional, conductas evitativas. Hay mucha gente, más de la que uno cree, que todavía tiene aprensión a salir a la calle y vive aterrada. Gente que además desafía el peligro, que se autolesiona, conductas adictivas, todo eso está pasando ante nuestros ojos y entonces cuando vemos que alguien está mal, que alguien colapsa, Carmen, la gente dice, ¿qué es lo que le estará pasando a fulano? O sea, esa negación colectiva, los psicólogos sabemos que es un mecanismo de defensa simplemente porque los psicólogos están sobrecargados ahora mismo de trabajo, atendiendo las distintas demandas, la gente la trae sin conciencia de que están relacionadas con el contexto general que estamos viviendo en el tiempo de pandemia.